Hola hermanos, y entendamos todos que el trabajo en el Señor no es trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Ustedes saben que en el mundo existen muchas frases que nos marcan. Hay muchas expresiones, oraciones que escuchamos una vez y se nos queda. Una de ellas quizá es cuando nos declaramos a una persona amada y nos dice sí. Ese sí no se olvida. Otra de ellas, también cuando le decimos, ¿quieres ser mi esposo o mi esposo? Sí, quiero. Wow, eso también queda ahí. ¿No se acuerdan? ¿Verdad que sí, hermana? No se olvida ese momento. Claro, nos marca, nos deja de una manera indeleble ese algo que podemos entonces preservar. Pero no todas las cosas que hemos oído son tan agradables como esas que acabo de mencionar, o como cuando le dijeron a uno por primera vez, estoy embarazada. O después, acaba de tener un hijo varón. Digo, no importa, hubiera sido hembra, también se le quiere igual. Pero varón primero. Claro, son momentos inolvidables. Gracias a Dios por esos momentos que podemos todavía deleitarnos en recordar. Pero hay otras muchas frases que uno no quisiera oír, ciertamente. Una de ellas pudiera ser, ya no te amo más. Otra puede ser menos complicada, su tarjeta no pasa, caballero. Pero las hay como, tenemos que operar de urgencia. Y algunas que son menos largas, pero también muy tristes, como estás cancelado. Cuando uno oye estas cosas, bueno, pues la verdad que queda marcado. Pero ninguna de ellas, de estas últimas, que son las que pueden darnos algún tipo de pesar, ni remotamente cercana, se puede apreciar en desgracia como la que sería escuchar del Señor mismo la expresión de no te conozco o nunca os conocí. Todas las demás frases pues pueden tener algún tipo de solución, o inclusive el tiempo las podría sanar. Pero esa declaración que en 2 ocasiones hizo el Señor Jesucristo, no, son perennes, no tienen remedio, no hay un chance para hacer un cambio, de una nueva oportunidad. No hay más oportunidades, ya que es una sentencia definitiva. No os conozco o nunca os conocí. Por eso quiero que abran entonces lo que vamos a estudiar esta tarde, que va a ser la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25 del 1 al 13, y leo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta ocasión vamos a ver lo que nos dice esta parábola.
Lo primero es que debemos recordar que las parábolas no son más que pequeñas narrativas o narraciones breves hechas por el Señor Jesucristo y que revelan una verdad espiritual. O sea, revelan, enseñan, dan a conocer algo que es, al fin y al cabo, de índole espiritual y que de una manera u otra todos nosotros debemos atesorar. Así que la finalidad de las parábolas de Jesucristo es enseñar cómo una persona debe actuar o debe vivir en conformidad con el reino de los cielos. Y es lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante. Así empieza diciendo. Muchas de las parábolas del Señor empiezan haciendo este tipo de comparación. Muy bien. Pero antes de yo analizarlo bajo un punto de vista, vamos a llamar muy sui generis, yo quisiera que eliminemos lo que no dice la parábola, lo que vienen siendo, como diríamos, interpretaciones erróneas que muchas veces escuchamos cuando algunos tratan acerca de esta parábola. Lo primero que habla es que hay 10 vírgenes y un esposo, pero esto no significa que usted puede tener 10 esposas. O sea, nadie puede sacar esa idea de ahí. Yo creo que con una es más que suficiente, ¿cierto? O sea, aquí lo que trata no son de novias, aunque se utiliza ese vocablo de llamarle novias o vírgenes, en realidad son damas de compañía y todavía hoy en día se utiliza ese tipo de costumbre de que el novio y la novia son acompañadas por sus damas. Unos piensan que se refiere a las bodas del Cordero. Realmente el propósito de la parábola aquí no es tanto el hablar de boda alguna, sino la de estar listos para la venida del Señor o la parucía. Otros dicen que es que el Espíritu Santo se va gastando y que hay que renovarlo y que ese es el aceite de las lámparas. No, porque si nosotros somos sellados para aquel día, ¿verdad? Que es la marca que Dios le pone a lo suyo, a lo que es su pertenencia. A partir de ese momento el Espíritu Santo del Señor está morando en nosotros y el Señor no hubiera desechado a esas vírgenes entonces, como las desechó. El Señor no se da en una cantidad. El que recibe el Señor no recibe una porción del Señor, no recibe, deja ponerte un 20%. O recibes o no recibes al Señor. O recibes el Espíritu o no lo recibes. Pero no hay una porción que tú puedas recibir, realmente no. Otra teoría que sacan o una doctrina que no es la correcta es que dice que la salvación se pierde por descuido, por lo que hicieron las insensatas. Se pierde ve, hermano, ahí. No es cierto, nada más alejado de la verdad. Porque dice que el Señor Jesucristo nos hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados, a los que apartó, a los que conoció. Entonces, por lo tanto, no trata de eso. Que se salvará el 50% y el otro 50%, no, mucho menos, por amor de Dios. Eso no lo dice. No podemos leer lo que no dice. O que el rapto será a medianoche. No, porque cuando es medianoche en un lugar, es mediodía en el otro. O sea que tampoco. O sea, seamos coherentes con lo que dice la palabra. Y la palabra es suficiente para ella explicarse a sí misma. Y es lo que vamos a intentar. Luego de que ya le aclaré lo que no dice, entonces veamos qué es lo que dice. Primero, en el contexto en que fue dicha. Jesús no habló ni en capítulos ni en versículos. Vinieron siglos después para nosotros tener un mejor estudio de las Escrituras. Por lo tanto, el nosotros pretender tomar un discurso de Jesús que empieza en el capítulo 24 y decir, y acaba en el 24, en el último versículo, y tomar uno que inicia en el 25, no es correcto. Es todo un mismo discurso. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué momento el Señor habla de las 10 vírgenes? Cuando se está refiriendo desde el 24 y el 25 a un discurso teológico, respondiendo la pregunta de cuándo será el retorno de tu venida, cuándo será la parucía que estamos esperando todos los cristianos. Pero desde ese mismo capítulo 24 va trayendo la idea de dos similares. Va hablando de una persona que es fiel y prudente, que es
llevada, recibida por el Señor, y otra que es dejada. Y habla de eso. Pero el capítulo 25 más que nada se refiere a la venida del Señor y de cómo debemos estar preparados para ese momento, porque es como concluye. Todo ese discurso escatológico, ustedes ven 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Ven otra parábola que habla de los siervos buenos, fieles, y otros que eran siervos malos, negligentes e inútiles. Ven también que habla acerca de ovejas y cabritos y de cómo serían separados. Y también habla de los benditos de Dios preparados para la heredad y los injustos que serán echados en las llamas del infierno. O sea, que si yo me doy cuenta de esto, aquí ¿qué se está hablando? De los días finales, del juicio de Dios. No es que una parábola habla y la otra. No, todas ellas van reforzando esa idea. Muy bien. Vamos a ver la primera clave para nosotros sacarle el mayor provecho a esta parábola de las 10 doncellas, las 10 vírgenes. Y es la expresión de cierto os digo que no os conozco. Y así es como se llama el mensaje realmente. Cuando Dios dice no conocernos. Qué momento más triste. Y el Señor, cuando dice esto, inmediatamente ocurre también una separación, porque uno queda excluido de su presencia completamente, porque se cierra una puerta, o sencillamente el Señor dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Como hay otro pasaje que no es paralelo, pero que es muy similar y que nos vamos a apoyar en él también para poder entender qué es lo que el Señor busca enseñarnos aquí. La palabra conocer, tanto que fue en Mateo 7, 21 al 23, que fue terminado el sermón, aquel sermón que él hace de las buenas, de las bienaventuranzas. Entonces acaba diciendo así, pues también es muy similar a este, ya imagínense, a 18 capítulos después. Las mismas expresiones en 2 eventos diferentes. Pero esas 2 palabras en griego son 2 y son muy diferentes. Y hay diferencia en el significado. Una dice ginosco y la otra oída. Y es bueno que las consideremos. ¿Por qué? Porque la primera sugiere frecuentemente acerca de origen o progreso en conocimiento, en tanto que la oída sugiere plenitud de conocimiento. O sea que en Mateo 7:23, cuando le dice nunca os conocí, sugiere origen. ¿Origen de qué? Desde el inicio, aquellas personas que decían: pero Señor, ¿cómo que tú no nos vas a conocer? Parafraseando, claro. Si en tu nombre nosotros profetizamos, nosotros echamos demonios y nosotros hicimos muchos milagros. Oigan, todas las acciones, entre comillas, cristianas a favor de la obra de Cristo que estos personajes hicieron. Y sin embargo, el Señor habla de la palabra ginosco, que significa nunca, desde su origen, nunca los conocí. Nunca he estado en una relación de aprobación hacia ustedes. Eso es lo que el Señor le confirma. No reconocía ni a ellos ni lo que ellos hacían. En tanto que en Mateo 25 la diferencia viene con la palabra oída, que es plenitud de conocimiento, que significa sencillamente lo que él le dice: no os conozco. O sea, en ese lo que significa es: no tengo ninguna intimidad, ninguna relación con ustedes. O sea, ninguna. No hay nada entre ustedes y yo, fue lo que le quiso decir el Señor. No hay nada en común. Ningún conocimiento entre ustedes y yo. Y así es como le dice a las vírgenes. El diccionario es más interesante, o sea, el diccionario Larousse o Wikipedia, ustedes lo buscan, y conocer es averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. La segunda me gusta más y dice tener trato con alguien. Eso es conocer. O saber acerca de algún asunto. Esta expresión también se utiliza en la Biblia en muchísimos lugares figurativamente para indicar la relación íntima entre el esposo y la esposa.
el conocer. Y fulano no conoció a Perenceja, y Perenceja conoció, etc. Era el tener la relación sexual entre dos esposos. ¿Ok? Pero todos estos diferentes significados de esa palabra, la palabra conocer, tienen todas algo en común. Y es que indican que hay una unión, una relación entre uno y otro, entre la persona y a quien se quiere o se pretende conocer, entre quien se entabla la relación. Hay esa unión. La palabra conocer incluye, por tanto, el concepto de unión, intimar, compartir, y da a entender que hay algo mucho más profundo que solo lo superficial o lo protocolar. Fíjense por dónde va la palabra de conocer. Ese conocer que se está tratando aquí es como el conocerse de los esposos realmente, que es bastante íntimo. Es cuando se abren los corazones y cuando hay ese compartir, esa unión, ese intimar de uno con el otro. Es eso. Esa es la relación con Jesucristo, donde tú abres tu corazón, donde se comparten problemas, esperanzas, sueños, penas y alegrías. Eso es conocer. Hay personas que tú les puedes preguntar, a mí mismo, ¿tú conoces Santo Domingo? Pues claro, yo soy allá, de allá, yo vivo allá. ¿Dónde queda la calle Juana Saltitopa? Ni idea. ¿Y dónde está el barrio Cutupú? Mucho menos. O sea, hay cosas que no, sencillamente, no. El conocimiento viene por el trato. Conocer la ciudad es si yo anduviera en ella, un taxista para arriba y para abajo. A mí hay que pagarme para salir de mi casa. No salgo. ¿Entienden? Entonces yo no puedo decir que conozco si no intimo con eso, si no trato con eso. Conozco al Señor. No, tú conoces de Jesús. Conocer a Jesús es otra cosa. Yo conozco de Cristóbal Colón, puedo saber dónde nació, en qué año, lo que hizo, lo que no hizo, etc. Pero yo no conozco a Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque nunca tuve trato con él, nunca intimé con él, nunca compartí con él. Quiero que guarden eso en su mente. ¿Ok? Por eso, habiendo explicado eso, entonces vamos a ver a quienes Dios dice que conoce, según las Escrituras. Y eso es muy diferente a aquellos que dicen que conocen a Dios, como ya ustedes vieron. Pero la Escritura nos da algunas pistas de quiénes son los que conocen a Dios. Si ustedes ven su Biblia, capítulo 7 de Mateo, nada más le dan un chin para atrás y ustedes van a ver en el 7:21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Va hablando realmente de quiénes son los que el Señor conoce. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Van viendo? Ese es el que verdaderamente conoce al Señor. No el que lo dice, sino el que hace la palabra del Señor. Según de Timoteo 2:19, y no lo busquen, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Miren cuál es el sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor conoce a los que son suyos, pero esos que son suyos, ¿qué tienen que hacer? Apartarse de toda iniquidad. Tercero, Juan 10:4. Yo soy el buen pastor. ¿Quién no se acuerda de eso? Dice: y conozco mis ovejas. Pero hay algo más: y las mías me conocen. ¿Sabe cómo se llama eso? Reciprocidad. O sea que no es unilateral el conocimiento. En tercer está Juan 10:27, en el número 4, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿A qué ovejas son las que yo conozco? Las que oyen mi voz. Y luego dice: y me siguen. Pues no solamente se contentaron con oír la voz del pastor esas ovejas, sino que hacen también.
esa sí es una pista buena. No se contentan con oír la palabra, lo que proviene de la boca de Jesucristo, de Dios mismo, sino que van en pos de Él, le siguen. Ok, me siguen. Dedicación y fidelidad es lo que significa. Pero de aquí vamos a poder entender que los que conocen al Señor son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea que son personas obedientes. Uno, que se apartan de la iniquidad, que son santos, separados para Dios y fieles a Dios. Tercero, que conocen a Cristo y son conocidos por Cristo. Esos son los discípulos verdaderos. Cuarto, aquellos que oyen la voz del Señor y la reconocen, disciernen de otras voces. Son ovejas del Señor, no de otros prados, no de otros rebaños, son del Señor. Y último, el quinto, y no tan solo oyen la voz del Señor, disciernen entre muchas otras voces, sino que al reconocerla, actúan, le siguen detrás de Él, viven y actúan conforme lo que le escuchan al Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Se lo estoy adelantando. ¿Ya? Podemos irnos para nuestras casas y ya. Memoricen eso que ya terminé. ¿No están de acuerdo? No. Sigamos. Son un público difícil de complacer. Ok. Yo lo que sí les digo es lo siguiente. Si Dios habla de una persona y dice que no le conoce, es porque uno de estos puntos, o mejor dicho, todos estos puntos no están en la vida de esa persona. Está deficiente en ellos. Y recuerden que a los que el Señor no conoce los aparta. Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El paralelo, el capítulo paralelo o los versos paralelos están en Lucas 13:27 y dice lo mismo. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. La primera clave es ver a quienes el Señor reconoce, a quien el Señor conoce. Pero vamos ahora a ver la segunda clave, porque yo voy a extrapolar eso que acabo de aprender a nuestra lectura de hoy, las 10 vírgenes. Vamos a llevarlo ahí. Segunda clave, vamos a ver acerca de la prudencia y la insensatez. Miren, lo primero fue que si usted dice prudente, lo contrario a prudente es imprudente, ¿verdad? Pero la palabra como que es tan específica que dice prudentes e insensatas. Y si la palabra fue tan explícita, pues también nosotros debemos serlo porque alguna razón tiene, claro. Vamos a ver primero el significado de insensatez. Es irresponsabilidad, irreflexión, disparate, irracionalidad, locura y ligereza. Y si se dan cuenta, todo esto está poniendo como el énfasis, el acento en la falta de meditación cuando se van a hacer las cosas. O sea, como en el carácter precipitado e inconsciente de hacer una acción. A eso es como más se está refiriendo. ¿Se da cuenta? Una persona es irresponsable por cómo piensa, no, por cómo actúa. ¿Entiende? Una persona es irracional porque no hace las cosas racionalmente como debe hacerla. Lo hace a la ligera. Pero vemos que prudencia, en este caso, es discernimiento entre lo bueno y lo malo para seguirlo o huir de ello. Oigan lo que es el prudente. El prudente no discierne entre lo bueno y lo malo y escoge lo malo. Eso no es prudencia, eso es necedad. Entonces lo que dice, discernimiento entre lo bueno y lo malo para seguirlo o huir de ello. En otras palabras, es la capacidad de distinguir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo para actuar. Otra puntita. Diferenciar lo bueno, lo correcto, para actuar en consonancia a ello. La prudencia entonces no es solamente discernir o diferenciar.
No es solamente darse cuenta de las cosas, sino que incluye una acción, un proceder que sigue a ese darse cuenta o a ese diferenciar. Es actuar de acuerdo a lo discernido. Ya vamos viendo cómo va esa segunda clave. Tomando esas dos cosas de prudentes e insensatas, yo la verdad que voy a buscar un hecho similar en la misma Biblia, en el mismo Evangelio de Mateo, donde mismo yo les dije ahorita que nos va a hablar de lo que es ser prudente o ser insensato. Y eso lo vamos a encontrar perfectamente en Mateo 7:19. Lo que lo tienen, por favor, ábranlo ahí, no se apuren. Y dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera semejanza a las 10 vírgenes, a la parábola. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Miren la semejanza: hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y ahí viene el énfasis que quiero ponerle en esta lectura. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es el que es prudente? El que oye las palabras, el que oye que todo el discurso que el Señor Jesucristo le está dando, esa doctrina que el Señor está enseñando a través de lo que es el Sermón del Monte, con todas sus derivaciones, dice el que oye, ¿a quién? A Él, el que me oye a mí, es lo que quiere indicar. El que oye estas palabras, esto que yo digo, pero no solamente se conforma con oír, sino que volvemos a actuar. Y dice, y las hace. Y las hace. Hermano, la Constitución de la República, si no se cumple, ¿saben lo que es? Como dijo Balaguer, un pedazo de papel. Y la palabra de Dios, igual. Si la palabra de Dios nos sirve para transformar nuestras vidas, es papel escrito solamente. Si la palabra de Dios el cristiano la tiene para estar guardada en un maletín, no sé, en su casa, en su habitación, y no la pone por obra, oigan bien, se la puede saber de memoria, versículo por versículo, de nada le vale. No le sirve. Aún tú enseñes esa palabra a otros, si tú no la vives, si tú no vives conforme a ella, de nada te sirve. Es como decía en 1 Corintios 13, aún entregara yo mi propio cuerpo como en sacrificio, ¿verdad? Mi propio cuerpo para ser quemado sin amor, ¿qué dice? De nada vale, de nada sirve. Pero di mi vida, mi cuerpo, lo más preciado que puede tener una persona. Yo mismo me entregué para hacer, dice, de nada. No dice un porcentaje, un tantito sí le faltó. De nada sirve, de nada vale. Las cosas no son como nosotros queremos que sean, sino como el Señor ordena que sean. No son cosas que el Señor deja a nuestra entera elección. No son opcionales. Las cosas que dice el Señor son para que vivamos por medio de ellas. No para que las busquemos cuando estamos afanados. Llegó el novio, huye, búscame la lámpara y ahora no tiene candela. ¿Qué hago? No hay aceite. ¿Qué hago? Ya no hay tiempo. Era para que cuando llegara el Señor te encontrara haciendo así como Él dispuso. Qué interesante. Qué interesante. El prudente es aquel que oye estas palabras y las hace, que edificó su casa sobre la roca.
¿Qué es la roca? Todos sabemos lo que es la roca. ¿Quién es la roca? Para ser todavía más preciso, Cristo. Entonces el fundamento debe ser Cristo y la palabra de Cristo y vivir conforme a Cristo. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí viene la diferencia y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿la diferencia dónde está? En hacer y no hacer. Ambos oyeron la palabra. Y las vírgenes, todas tienen lámparas. Ajá. ¿Y qué más? Todas se durmieron. Ajá. Todas despertaron juntas y salieron para ver al novio, sí. Pero 5 tenían provisión de aceite y 5 no. Pero estamos aquí. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces aquí sí tenemos la definición otra vez. Ya vimos la definición de prudente y la definición de insensato. Dice que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. No es el que tiene, sino lo que haces con lo que tienes. ¿Comprenden? No eran los hombres, eran los mismos. Un hombre, otro hombre, iguales. Edificaron casas iguales. ¿Qué cambió? El fundamento. El fundamento. Una casa sin fundamento no sirve. Una lámpara sin aceite no sirve. Un talento sin invertir para que produzca tampoco. Y eso, todo está junto en un mismo contexto. O sea que la idea, tengo que aceptarla como buena y valedera. Tengo que aceptarla. Esa semejanza entre uno y otro, también tengo que recordar la semejanza entre el trigo y la cizaña. Están juntos, están creciendo juntos. Parecen. Son tan parecidos que no se nos permite entresacarla, sino que tiene que venir el Señor mismo y sus ángeles y Él dar la voz para que unos sean separados de los otros. Unos a su granero y otros a ser quemados como hierba. Son iguales, o al menos para nuestra vista son iguales. Las doncellas iguales, los dos hombres iguales, las casas iguales. Pero algo cambió. No es tener la palabra, es que haces con ella. El lineamiento de la palabra es que vivas conforme a ella. Guardar no es esconder, guardar es atesorar. Y a eso estamos llamados, a guardar esa palabra, atesorarla. Vivir por ella. Y el fundamento, claro, el fundamento de toda esta palabra es Jesucristo. Dice que nosotros sin Él nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera y como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Los creyentes solamente vamos a poder dar frutos si guardamos la palabra de Dios, si estamos en Jesucristo, si nuestro fundamento es Cristo. El que edificó en la arena, ¿saben cuáles eran sus fundamentos? Su propio criterio, su propia sabiduría. Esa es la arena. No hay nada más necio que el hombre que pretende ser sabio, pero sabio en su propia naturaleza, en su propia sabiduría. Esa es verdadera necedad. Eso es ser verdaderamente un insensato, pretender eso. Y eso es lo que hizo este individuo, haciendo su casa sobre la arena, bajo su reglamento, bajo su propia fuerza, su potencia. No contó con Dios para hacerlo. Pero hacer una casa es bueno, sí, pero si el fundamento no es Cristo, no sirve. Predicar la palabra, hablar, profetizar es bueno, sí, sí. Y echar demonios, sí, todo eso eran acciones en esos momentos que uno conviene que sí, que eran de la iglesia o favorecían a la iglesia.
y hacer muchos milagros y aún todo esto en el nombre de Jesús. Correctísimo, aparentemente. Sin embargo, el Señor dice que desde sus orígenes nunca los conoció. Nunca los conoció. Entonces, no es lo que aparentamos, no es lo que hacemos, no es lo que decimos, sino es si Cristo es el fundamento de todo lo que vivimos, hacemos, incluso hasta lo que respiramos es Cristo. Parece una locura. ¿Y quién dijo que el cristianismo no es locura? Para los que se pierden es locura, el Evangelio de Dios. Pero para nosotros, claro que no. La roca es Cristo y debemos ver la venida del esposo bajo la perspectiva no de las vírgenes, no de las novias, de las doncellas, sino bajo la perspectiva de ¿quién? Del esposo, el que viene. No es lo que digamos nosotros, sino lo que hagamos. No es que parezca ser obra de Cristo, es que si eso no se hace en obediencia y por los motivos correctos, no tiene validez alguna. No sirve para nada. En este tenor de explicar acerca de la obediencia, porque de eso es que trata el tema realmente, de obedecer, de hacer las cosas conforme a Dios. El Señor Jesús nos va a esclarecer entonces diciendo esa diferencia entre ser prudente y ser insensata, como lo acaba de hacer ahora. Eso es lo que hace. La obediencia es necesaria. No es sacrificio lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere? Es obediencia. No, pero que el sacrificio el Señor pidió. Es obediencia antes que sacrificio lo que el Señor busca. Y los que siguen a Dios se supone que le son obedientes. Mientras uno oye la voz del Señor, está conociendo la voluntad del Señor y debe actuar conforme a esa voluntad del Señor, a lo que es el consejo de Dios, a lo que es el propósito de Dios, lo que es la sabiduría de Dios. Porque en otro caso nos pasará como construir en la arena. Va a ser grandes las pérdidas y la ruina. Fíjense que todas las doncellas tenían lámparas. Esas lámparas tenían mechas y todas las lámparas estaban en un momento dado encendidas. Todas esperaban al novio, todas se durmieron, pero solo 5 de ellas hicieron la diferencia al tener una provisión. Esa provisión es la obediencia que nosotros debemos tener a la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a mantener en la vida constante, perseverantes. Es eso. Si no, la palabra va a estar por un momento en nuestra vida y luego puede ser olvidada. Pero para que la palabra realmente esté y permanezca, es porque nosotros estamos confinados a vivir en ella. Unos dicen, vamos a ver también esto, que la lámpara es el Espíritu Santo. Bueno, si así fuera, les digo como dije al principio, entonces aquellas 5 no hubieran sido desconocidas, las insensatas. Porque el Señor marca una vez y para siempre a los suyos. Eso es una. Otro dice, y así pienso yo también, que es la palabra de Dios. Por lo que dice la misma Escritura. La Escritura es la que define como lámpara la palabra de Dios. Y dice, lámpara es a mis pies, ¿el qué? Tu palabra. No es lo que dice en Proverbios 6:23. No. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y camino de vida a las represiones que te instruyen. Pero fíjense que es lámpara a mis pies. Lámpara. Yo puedo tener la lámpara aquí. Pero cuando esa lámpara es lumbrera a mi camino. ¿Y qué es el camino? El transitar de un hombre. Es el andar en su vida. ¿Cuándo es que eso alumbra? Cuando caminamos en la palabra. Cuando la palabra va delante de mí, la lámpara yo no la pongo detrás a mi espalda y empiezo a caminar. Me voy a romper la hociqueta. La lámpara va adelante. Lámpara
Dice claramente, es a mis pies, o sea, les tengo frente a mí. Tu palabra está frente a mí, Señor, esa es tu palabra. Pero luego viene la otra acción, lumbrera, o sea, es la que ilumina mi vida. Es la que alumbra mi vida, mi camino. Ahí sí. La lámpara entonces solamente se mantendrá prendida, encendida, alumbrando en nuestras vidas solo si obedecemos. Si no, son lámparas apagadas y no tienen valor alguno en el sentido de que no pueden alumbrarnos. Miren, esa simbología que nosotros la vemos los cristianos, también los judíos la ven, aparece como metáfora siempre en el Talmud judío, representando lo que es la ley, pero nunca es la ley sola, sino la ley y su obediencia. Siempre una cosa va ligada a la otra, porque es inútil pretender conocer la voluntad de Dios si no tienes la voluntad o el deseo de cumplirla. Es imposible. De nada sirve. Por eso en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento, o sea, tu ley, tu palabra, tu voluntad, dice, es lámpara. Y la enseñanza es luz. La enseñanza es la practicidad de la palabra en nuestras vidas, en nuestro andar con Dios, cada día. Esa es la diferencia. Y también vemos que esa es la diferencia que se marca. Ese es el frasco que dice de aceite, porque lo que es común no es lo que hace la diferencia entre prudentes e insensatas, sino lo que le faltara a una. Y ahí mismo el Señor nos lo dio a entender. El insensato o la insensatez, y en este caso también la prudencia, no tiene que ver con las capacidades intelectuales del individuo entonces, sino con su acierto o su desacierto en tomar las decisiones correctas dentro del plan de Dios. Ya vimos cuál fue la decisión acertada en Mateo 7:24, fue construir la casa sobre la roca. Y la insensatez, construir la casa sobre la arena. En las vírgenes, andar con su lámpara y con su provisión de aceite. Y las insensatas, andar con la lámpara sin provisión de aceite. ¿Para qué te sirve la lámpara apagada? De nada te vale. No se proveyeron de aceite. El retraso, cuando el novio se retrasa, pues ese es el aletargamiento que hay en todos ellos. ¿Y qué hacen? Todas ellas se duermen. O sea, que nadie puede decir, se durmió una y la otra estaban velando y no se durmieron. Todas se durmieron. ¿Ok? Todas se durmieron. Quizás casi es una simbología de lo que está ocurriendo hoy en la iglesia. La iglesia está media dormida. La iglesia no está entendiendo que ese día está más próximo de lo que muchos entienden. Están dormidos. El novio tarda, pero no es que no viene, estaba tardando. Y tomando eso en cuenta, es que aquellas tenían provisión y las otras no. Porque no es a la hora y el día en que nosotros querramos, sino Dios Padre sabe el día y la hora, ni siquiera el mismo Jesucristo. Y así nos ocurre a nosotros. Pero más que nada, ahí mismo en el 24, fíjense que estamos dando el 25, el 24-25, dice algo de cuál debe ser la actitud de todos nosotros los cristianos. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Oyeron la palabrita otra vez? Prudente, dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es el alimento que nosotros debemos estar repartiendo en la casa del Señor o fuera de la casa del Señor? El pan de vida. Ese es el alimento que nosotros debemos dar, que es el mismo Señor Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia, la palabra de Dios. Dice entonces, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, o sea la parousia, le halle haciendo así. ¿Cómo? No como él quiere, sino como le mandaron a hacer. Y lo que le mandaron a hacer fue algo muy específico. ¿Qué le mandaron a hacer? Que alimente a tiempo
a tiempo la casa. Significa, no, que lo alimente a última hora, salir a buscar espiritualidad, arrepentimiento, conversión, cuando ya se pasó la gracia. No la van a encontrar. Entonces, estos siervos era a tiempo, tenían que presentar el alimento. La humanidad se está muriendo de hambre, espiritualmente hablando, más que físicamente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. El Evangelio, señores, nos exige en todo momento que redimamos el tiempo. Aquí habla del factor tiempo. La medianoche es un tiempo. El tiempo es necesario, es vital. El tiempo que indica que el final se está acercando y que se supone que todos nosotros estemos sirviendo en las cosas que el Señor nos ha puesto, que estamos laborando en la casa del Señor. Debemos vivir con discernimiento, buscando ayudar a quienes están pasando hambre. Con eso estamos agradando a Dios. ¿Por medio de qué? De nuestra obediencia y de nuestro servicio. No nos entretengamos en las marañas, en las telarañas que el mundo nos pone. No hagamos coqueteos con el mundo. Tengamos fija nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro accionar en el fundamento que es Cristo. Las vírgenes pidieron ayuda ya cuando no había tiempo. Señor, Señor, ábrenos, era su petición. Y me acuerda cuando termina el mensaje también del pasaje del sermón, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El novio cerró las puertas. El Señor cierra también la oportunidad de entrar al reino de los cielos. La respuesta del Señor, algo lacónica, fue igual. De cierto os digo que no os conozco. Qué respuesta más dura. Es como diciendo, no importa que tú tengas la lámpara, no importa que tú, si no era que tenías que hacer las cosas en el momento en que tenías que hacerlo, porque luego ya no hay más que hacer, ya no hay más oportunidad. Prediquemos el Evangelio ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Llevemos las almas a los pies de Jesucristo ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Vivamos conforme a la palabra de Dios, obrando en nuestra vida ahora que todavía es tiempo. No seamos oidores, sino más bien hacedores de la palabra. No importa a veces cuántas cosas cristianas como exorcizar, profetizar o hacer muchos milagros estemos haciendo. Si aún sean estas en el nombre de Jesús, si no es llevado eso, esa práctica, ese accionar, ese actuar, porque esa es la voluntad del Señor, entonces no estamos haciendo nada. La idea central de este mensaje de hoy no era la de hablar de bodas, no era la de hablar de nada más que el Señor termina diciendo cómo debíamos estar. ¿Y qué es lo que dice en ese último versículo? Velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, esto es una invitación a estar expectantes, preparados, vigilantes para la venida del Señor, haciendo lo que Él nos mandó y no lo que nosotros consideramos que debemos hacer. No es nuestra sabiduría, sino la de Él. No tratemos entonces de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que sigamos el consejo de Dios. Oigamos y obedezcamos su palabra. No nos desanimemos por la larga espera que estamos teniendo. No desfallezcamos. No dejemos de perseverar en Cristo. Sigamos cumpliendo sus mandatos. No actuemos de manera que desagrademos a Dios, sino todo lo contrario. Agrademos a Dios en todo. Seamos fieles y constantes y no coqueteemos como el mundo, como ahorita le dije. Y algo más para terminar. No creamos que estamos listos y preparados por el solo hecho de que estamos perteneciendo a una iglesia. Porque venimos aquí de vez en cuando, venimos los domingos a los cultos.
No sigamos confiando en nuestros planes y propósitos y actuando conforme a ellos, no. De hacerlo así, vamos a estar actuando exactamente igual que como el hombre que hizo su casa sobre la arena y no sobre la roca. O estaremos actuando también como a 5 doncellas negligentes que no proveyeron de aceite sus lámparas a tiempo. No seamos negligentes en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Y hermano, ya para terminar, solamente me resta hacerte una pregunta. Si hoy fuera el retorno del Señor Jesucristo, de alguna manera, ¿serías tú de los prudentes o serías tú de los insensatos? ¿Serías tú de aquellos que le está faltando la provisión del aceite? Aquellos que no proveyeron para ese día porque se quedaron a medio talle, y a los cuales el Señor cerrará las puertas y les dirá: de cierto os digo que no os conozco. Velemos pues, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, solo te pido que esta tu palabra pues haya entrado en nuestros corazones, Señor, y se haya quedado permanentemente en ellos, dándonos a entender, Señor, de que una vez que nosotros estamos en tus caminos, es imposible que paremos, porque eso indicaría que nunca empezamos a andar en ti. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hemos aprendido de ti por medio de tu palabra, pues lo pongamos por práctica, Señor. Que vivamos de acuerdo a ello y no a nuestro propio sentir. Bendice esta mi iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Y te pido, Señor, que todos, ese día que tú vengas, puedas tú decir que somos prudentes, que hemos sido prudentes, Señor. Y que nos diga, como le dijiste a aquellos siervos: buen siervo, bueno y fiel. Eso quisiéramos escuchar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.